Mi esposa me divorcia porque no aporto nada y soy un amo de casa, pero su imperio colapsa porque yo era la confianza en mi vida. Ahora huele a serrín, a café recién molido y a lluvia fría sobre la tierra húmeda. No hay mármol bajo mis pies, solo tablones de madera vieja que crujen como si tuvieran sus propias historias que contar. Hace 6 meses, vivía en un ático de cristal en el centro de la ciudad, rodeado de ruido blanco, notificaciones constantes y una soledad tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Ahora, vivo en una pequeña cabaña a las afueras de un pueblo olvidado en el norte, donde la niebla baja de las montañas cada mañana para saludarme. Me levanto a las 5. No porque tenga que hacerlo, sino porque mi cuerpo finalmente ha recordado cómo seguir el ritmo del sol y no el de la ansiedad. Muelo el café a mano. El sonido rítmico del molinillo es mi primera meditación del día. Observo cómo el agua oscura gotea en la taza y pienso en Elena. Ya no con dolor agudo, sino con esa extraña sensación sorda, como la de una cicatriz antigua que tira un poco cuando cambia el tiempo. La gente piensa que el divorcio es un evento. Una firma, un grito, una puerta que se cierra. Se equivocan. El divorcio es una erosión lenta. Es ver cómo la persona que amabas se convierte, día tras día, en un extraño que te mira con desprecio. Yo no me fui gritando. Me fui en silencio. Pero para entender ese silencio, tengo que explicar el ruido que hubo antes. Nuestra historia no empezó con odio. Empezó con hambre. Hambre de mundo, de éxito. Elena y yo nos conocimos en la Facultad de Arquitectura. Ella era el genio visual, la que podía trazar líneas imposibles que desafiaban la gravedad. Yo era el pragmático, el que entendía cómo se sostenían esas líneas, pero, sobre todo, yo era el que entendía a las personas. Cuando fundamos nuestra firma, Estudio E&M, no teníamos nada. Trabajábamos 16 horas al día en un apartamento minúsculo. Comíamos pizza fría y soñábamos con rascacielos. Pero a medida que la empresa crecía, nos dimos cuenta de una verdad incómoda. El talento de Elena requería un sacrificio. Ella no podía gestionar el estrés de los clientes, las finanzas, los proveedores y, al mismo tiempo, crear. Su genio era frágil, necesitaba un ecosistema perfecto para florecer. Así que tomé una decisión. Una decisión que, 10 años después, sería mi sentencia de muerte emocional. Yo me encargo de todo lo demás, le dije una noche, mientras ella lloraba de agotamiento sobre unos planos. Tú diseña. Tú sé la estrella. Yo me ocuparé de que el mundo gire a tu alrededor sin que te des cuenta. Y así lo hice. Dejé mi puesto oficial como socio visible. Me convertí en el hombre invisible. Gestionaba la casa, sí, pero también gestionaba su vida. Me aseguraba de que su ropa estuviera perfecta para las reuniones, de que su dieta fuera impecable para mantener su energía, de que la casa fuera un santuario de paz. Pero también hacía algo más, algo que ella nunca quiso ver: yo gestionaba a los clientes desde las sombras. Los correos de seguimiento, las cestas de regalo personalizadas porque recordaba que la hija del CEO de la constructora tenía alergia al gluten. Las llamadas de 2 horas escuchando las quejas de los inversores para que ella no tuviera que hacerlo. Eso era yo. Yo era el aceite en los engranajes de su éxito. Durante años, funcionó. Éramos un equipo. O eso creía yo. El cambio fue tan sutil que al principio lo confundí con estrés. Empezó hace unos 3 años. La firma había ganado premios internacionales. Elena salía en portadas de revistas de diseño. La visionaria, la llamaban. Y se lo creyó. Se creyó que su éxito era una creación puramente individual, nacida de su intelecto superior. Empezó a llegar más tarde. Eso era normal. Pero luego empezó la frialdad en la mirada. Cuando yo le preguntaba cómo había ido su día, ella suspiraba, como si tener que explicar su genialidad a un simple mortal fuera una carga insoportable. No lo entenderías, Mateo, me decía, quitándose los tacones sin mirarme. Es complejo. Simplemente, asegúrate de que la cena esté lista a las 8 mañana. Vienen los inversores japoneses.
Me convertí en parte del mobiliario. Dejé de ser su socio, su esposo, su mejor amigo. Me convertí en el amo de casa. Y en su mente, influenciada por su nuevo círculo de amigos elitistas y tiburones corporativos, amo de casa, era sinónimo de fracasado. Recuerdo las cenas con sus amigos. Al principio, yo me sentaba a la mesa. Contaba chistes, servía el vino, hablaba de política. Pero notaba cómo ella se tensaba cada vez que yo abría la boca. Una noche, bajo la mesa, me dio una patada suave en la espinilla cuando empecé a opinar sobre la economía global. Mateo tiene mucho tiempo libre para leer las noticias, dijo ella con una risa nerviosa, interrumpiéndome. Es lo bueno de no tener las presiones de una carrera real. Se hizo un silencio en la mesa. Unos rieron por compromiso. Otros miraron sus platos. Yo sentí como la sangre se me helaba en las venas. Esa noche, mientras fregaba los platos de cristal de Bohemia que yo mismo había elegido para la cena, entendí que algo se había roto para siempre. No era solo falta de amor. Era falta de respeto. Elena ya no me veía como el hombre que construyó los cimientos de su vida. Me veía como un parásito que vivía en la casa que ella pagaba. Intenté hablarlo. Intenté explicarle que mi trabajo, aunque invisible, era vital. Vital, repitió ella una tarde de domingo, mientras miraba su iPad sin levantar la vista. Mateo, por favor. Haces la compra y llamas al jardinero. No romanticemos la mediocridad. Si yo dejara de trabajar mañana, perderíamos todo. Si tú dejaras de hacer lo que haces, simplemente contrataría a una asistenta. La frase se quedó flotando en el aire acondicionado del salón. Simplemente contrataría a una asistenta. No grité. No lloré. Solo sentí un frío inmenso, como si de repente hubiera desaparecido el techo de la casa y estuviera expuesto al vacío del espacio exterior. Ella no sabía, no tenía ni la menor idea, de que los clientes japoneses de esa semana solo habían firmado porque yo había pasado 3 meses aprendiendo sobre la ceremonia del té y enviándoles notas manuscritas sobre la filosofía wabi-sabi, algo que ella consideraba pérdida de tiempo. Ella pensaba que firmaron por sus diseños vanguardistas. Yo sabía la verdad. Pero en ese momento, me di cuenta de que la verdad no importa si la persona que amas elige estar ciega. La primera grieta real, la que me hizo ver que el final era inevitable, no fue una pelea. Fue un olvido. Fue mi cumpleaños, hace 8 meses. Cumplía 40. Ella no solo lo olvidó. Ella organizó una cena de negocios en nuestra casa esa misma noche. Y me pidió que sirviera el catering. No como anfitrión. Como servicio. El servicio de catering falló a última hora, me dijo por teléfono, con esa voz ejecutiva que usaba ahora. Necesito que te encargues. Ponte algo discreto, por favor. No distraigas a los clientes. Me puse mi mejor traje, pero me quité la corbata. Serví el vino. Serví los canapés. Escuché cómo se jactaba de su imperio. Y cuando uno de los clientes, un hombre mayor y amable llamado señor Rossi, me preguntó, ¿y usted, joven? ¿A qué se dedica? Elena respondió antes de que yo pudiera abrir la boca. Mateo nos ayuda en casa, dijo ella, con una sonrisa brillante pero con ojos de hielo. Me mantiene la vida organizada para que yo pueda enfocarme en lo importante. Es mi apoyo doméstico. El señor Rossi me miró, y vi en sus ojos algo que me dolió más que el desprecio de Elena, lástima. Un trabajo noble, murmuró él, pero yo sabía que no lo creía. Esa noche, después de que todos se fueron, mientras recogía las copas manchadas de lápiz labial y vino caro, encontré algo en la basura del despacho de Elena. No era una carta de amor a otro hombre. Ojalá hubiera sido eso. Era algo peor. Eran los borradores de la nueva estructura corporativa de la empresa. En el organigrama, mi nombre, que siempre había estado en una pequeña casilla lateral como consultor externo, una formalidad legal que manteníamos, había sido borrado. En su lugar, había una línea vacía.
Y junto a los documentos, una nota adhesiva amarilla con la letra de su abogado. Si procedemos con el divorcio ahora, argumentando que él no ha contribuido económicamente en los últimos 5 años, podemos anular sus derechos sobre las acciones. Prepárate para demostrar su irrelevancia. Ahí estaba. No solo quería dejarme. Quería borrarme. Quería reescribir la historia para que yo nunca hubiera existido. Dejé el papel en la basura. Apagué las luces de la cocina. Subí al dormitorio, donde ella ya dormía profundamente, con el antifaz de seda puesto, ajena a que yo acababa de ver mi propia ejecución. Me acosté a su lado, mirando el techo oscuro, escuchando su respiración rítmica. Y por primera vez en 10 años, no sentí amor, ni lealtad, ni deseo de protegerla. Sentí una calma aterradora. La decisión no la tomé yo. La tomó mi cuerpo. Mi corazón dejó de latir por ella esa noche. Solo faltaba esperar el golpe final. Y el golpe llegó una semana después, en un sobre de papel manila entregado por un mensajero en moto. Pero ella no sabía una cosa. Ella pensaba que yo era un amo de casa. Ella olvidó que yo era el arquitecto de su realidad. Y cuando quitas los cimientos, no importa cuán hermoso sea el edificio, todo se viene abajo. El sobre no llegó con música dramática de fondo. Llegó un martes a las 11 de la mañana, entregado por un mensajero que masticaba chicle y que tenía prisa por irse. Firme aquí, dijo, extendiéndome una tableta electrónica. Garabateé mi nombre. Mi mano no tembló. Fue un movimiento mecánico, memoria muscular de años firmando recepciones de paquetes para Elena. Muestras de mármol, telas importadas, premios. Pero esto no era un premio. Era una demanda de divorcio. Diferencias irreconciliables. Y una cláusula adicional, redactada en un lenguaje legal frío y afilado, que básicamente decía que mi aporte al matrimonio había sido nulo y, por tanto, no tenía derecho a reclamar parte del patrimonio generado por la empresa. Me senté en el sofá de cuero blanco italiano, ese que nadie podía tocar sin lavarse las manos primero, y esperé. No llamé a un abogado. No llamé a mi madre. No rompí nada. Simplemente esperé a que cayera la noche y a que Elena cruzara la puerta. Llegó a las 8:30 de la tarde. Entró hablando por teléfono, como siempre. Sí, diles que si no aceptan el presupuesto, buscamos otro proveedor. No tengo tiempo para pequeñeces. Colgó y me vio. Me vio sentado en la oscuridad, con el sobre manila sobre la mesa de centro de cristal. Se detuvo. No hubo sorpresa en su rostro. Solo una ligera irritación, como quien descubre que se ha dejado una luz encendida innecesariamente. Suspiró, dejó el bolso en el recibidor y se quitó el abrigo. Veo que ya llegó, dijo. Su voz era tranquila, profesional. Era la misma voz que usaba para despedir a un empleado incompetente. Se sentó en el sillón frente a mí, cruzando las piernas con elegancia. Mateo, vamos a hacer esto como adultos. Sin gritos, sin dramas. He hablado con mis abogados y hemos preparado un paquete de indemnización para ti. Es generoso, considerando tu situación laboral. La miré. Realmente la miré. Vi las líneas de expresión que yo había besado 1000 veces. Vi los ojos que una vez me miraron con adoración cuando conseguimos nuestro primer contrato. Y me di cuenta de que esa persona ya no existía. Había sido devorada por el personaje que ella misma había creado. ¿Mi situación laboral? Pregunté. Mi voz sonó extraña, ronca, como si no la hubiera usado en años. Elena rodó los ojos. Un gesto pequeño, impaciente. Mateo, por favor. No empecemos. ¿Sabes a qué me refiero? Yo he evolucionado. La empresa ha crecido. Yo me muevo en círculos donde la ambición es necesaria. Hizo un gesto vago con la mano, señalándome a mí y a la casa. Tú eres feliz aquí. En lo doméstico. Y eso está bien, de verdad.
Pero yo necesito a alguien que me desafíe. Alguien que esté a mi nivel. Un compañero, no un asistente. La palabra asistente flotó entre nosotros. Recordé al señor Rossi. Recordé las llamadas de medianoche calmando a los inversores que querían retirarse porque Elena había sido arrogante en una reunión. Recordé cómo redacté yo mismo, palabra por palabra, el discurso de aceptación de su último premio. Ese discurso por el que todos la aplaudieron de pie por su humanidad y visión. Podría habérselo dicho. Podría haberle gritado, yo soy la razón por la que tienes ese nivel. Pero sentí un cansancio infinito. Un peso plomizo en los huesos. ¿De qué servía explicarle el color azul a un ciego que insiste en que el mundo es gris? Si ella no lo había visto en 10 años, no lo iba a ver en 10 minutos. ¿Eso es lo que piensas de mí? Pregunté suavemente. ¿Que no aportó nada? Ella me miró con una mezcla de lástima y frialdad. Aportas estabilidad, Mateo. Pero la estabilidad aburre. Y yo no puedo permitirme el lujo de estar aburrida. Además, mis asesores me han hecho ver que mantenerte es un pasivo financiero. No es personal. Es limpieza de vida. Necesito espacio para crecer. Y tú ocupas demasiado espacio con tu silencio. Asentí. Lenta, profundamente. Bien, dije. Ella parpadeó, sorprendida por la facilidad de mi rendición. Esperaba una pelea. Esperaba que yo suplicara por mi casa, por mi vida cómoda. ¿Bien? ¿Así de simple? Así de simple, respondí, poniéndome de pie. Tienes razón. No estamos al mismo nivel. Subí las escaleras hacia el dormitorio. Ella se quedó abajo, probablemente aliviada, pensando que había ganado la negociación más fácil de su vida. No sabía que yo no estaba negociando. Yo estaba ejecutando una salida de emergencia. Hice las maletas en 20 minutos. No me llevé nada que hubiera pagado ella. Dejé los trajes de diseñador. Dejé el reloj suizo de $5.000 que me regaló por Navidad, un regalo de compromiso, comprado por su secretaria. Dejé el coche deportivo en el garaje. Solo empaqueté mi ropa vieja, mis libros, mis herramientas de dibujo y mi viejo portátil. Y una cosa más. Mi agenda. Una libreta de cuero negro, gastada por los años, donde tenía anotado no solo los números de los clientes, sino sus vidas. Fechas de cumpleaños de sus hijos, nombres de sus mascotas, sus vinos favoritos, sus miedos, las razones reales por las que confiaban en Estudio o E&M. Esa libreta era el corazón de la empresa. Y era mía. La metí en mi mochila. Bajé las escaleras. Elena estaba en la cocina, sirviéndose una copa de vino. Ya estaba celebrando. Me detuve en el umbral. Me voy, dije. Ella se giró, con la copa en la mano. ¿Ahora? Mateo, es tarde. Puedes quedarte en la habitación de invitados hasta que encuentres un apartamento. El cheque de la indemnización estará listo mañana. No quiero el cheque, dije. Y lo decía en serio. Su dinero me parecía sucio en ese momento. Quería cortar el cordón umbilical, aunque eso significara desangrarme un poco. No seas dramático. Tienes derechos, quédate con todo, Elena. Con la casa, con la empresa, con el crédito. Quédate con tu nivel. Abrí la puerta principal. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Olía a lluvia y a asfalto mojado. Mateo, me llamó ella, y por primera vez hubo una nota de duda en su voz. ¿A dónde vas? No me giré. A donde no sea un pasivo. Cerré la puerta. El sonido fue seco, definitivo. Como el final de un libro que no te gustó pero que tuviste que terminar de leer. Caminé hasta la parada de autobuses. No tenía coche. No tenía casa. Tenía 40 años y una maleta con ropa vieja. Debería haber sentido pánico. Debería haber estado llorando.
Pero mientras el autobús nocturno me alejaba de la zona residencial de lujo, viendo cómo las luces de la ciudad se convertían en líneas borrosas a través de la ventana empañada, sentí algo que no había sentido en una década. Sentí que mis pulmones se expandían. Estaba solo. Estaba arruinado. Pero era yo. El hombre invisible acababa de hacerse visible para sí mismo. La huida hacia el silencio. Viajé hacia el norte. No tenía un plan concreto, solo una dirección opuesta a mi vida anterior. Recordé un viejo cliente, el señor Álvarez, un hombre de campo al que ayudé años atrás con una reforma complicada que Elena despreció por ser demasiado rústica. Recordé que tenía una cabaña en las montañas, una propiedad que quería restaurar pero nunca tuvo tiempo. Lo llamé desde una cabina en la estación de autobuses de un pueblo perdido. Mi móvil personal lo había tirado a una papelera en la ciudad. No quería ser rastreado. No quería que nadie me encontrara. ¿Mateo? La voz del anciano sonó sorprendida. Dios mío. Hace años que no sé de ti. ¿Sigues con esa mujer, la? No, señor Álvarez. Ya no. Necesito un lugar. Un lugar lejos. Puedo trabajar. Puedo arreglar esa cabaña de la que me habló. No tengo dinero para pagarle alquiler ahora, pero mis manos son suyas. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz cálida del hombre: las llaves están bajo la tercera maceta, en el porche. La cabaña está hecha un desastre, hijo. Hay goteras y el viento se cuela por las ventanas. Perfecto, dije. Y lo sentía de verdad. Vete allí. Nadie te molestará. El silencio cura, Mateo. El silencio cura. Llegué a la cabaña 2 días después, tras caminar los últimos 10 kilómetros bajo una llovizna helada. Era una ruina. Madera podrida, ventanas rotas, polvo acumulado de años. Estaba en medio de la nada, rodeada de pinos gigantes y montañas que parecían tocar el cielo gris. Entré. Hacía más frío dentro que fuera. Dejé mi maleta en el suelo polvoriento. Me senté en un viejo colchón roído por los ratones. Y entonces, solo entonces, me rompí. No fue un llanto bonito. Fue un aullido. Grité hasta que mi garganta sangró. Grité por los 10 años perdidos. Grité por la humillación. Grité porque la amaba y la odiaba al mismo tiempo. Grité porque me sentía pequeño, inútil y viejo. Lloré hasta quedarme dormido, acurrucado en mi abrigo, temblando de frío en una casa vacía. Pero a la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, vi algo. Un rayo de sol entraba por una rendija del techo roto, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Me levanté. Me dolía todo el cuerpo. Tenía hambre. Tenía frío. Miré la pared de madera podrida frente a mí. Toqué la viga maestra. Esto se puede arreglar, susurré. Y por primera vez, no hablaba de la arquitectura de otra persona. Hablaba de mi vida. Durante las siguientes semanas, desaparecí del mundo. No sabía que, en la ciudad, el teléfono de Elena había empezado a sonar. No sabía que los clientes preguntaban por mí. No sabía que el caos estaba a punto de desatarse en el imperio de cristal que dejé atrás. Yo solo sabía que tenía que lijar la madera, sellar las ventanas y aprender a respirar de nuevo. La venganza no estaba en mis planes. Yo solo quería sobrevivir. Pero el destino, como descubrí pronto, tiene un sentido del humor muy retorcido. El tiempo en la montaña no se mide en horas, sino en tareas. El tiempo es lo que tardo en cortar la leña para la noche. Es lo que tarda en hervir el agua sobre la estufa de hierro. Es lo que tarda en secar la pintura de las ventanas que restauré con mis propias manos. Pasaron 3 meses. 90 días de silencio absoluto. Mi cuerpo cambió. La suavidad del amo de casa desapareció. Perdí 6 kilos de grasa y gané una capa de músculo fibroso, endurecido por cargar piedras y reparar el tejado bajo la lluvia.
Mis manos, antes cuidadas para no ofender la estética de Elena, ahora estaban llenas de callos, cortes y manchas de barniz. Y por primera vez, me sentía orgulloso de ellas. Eran manos que creaban, no que servían. No tenía internet. No tenía televisión. Vivía en una ignorancia bendita. Pero el mundo tiene una forma cruel de filtrarse por las grietas. Fue el señor Álvarez quien trajo la noticia. Subía cada 2 semanas con su vieja camioneta llena de suministros, sacos de arroz, café, herramientas. Yo le pagaba con trabajo, arreglando su propiedad paso a paso. Esa tarde, llegó con el rostro serio. No traía la sonrisa habitual. Traía un periódico doblado bajo el brazo. Mateo, dijo, dejando una caja de conservas sobre la mesa que yo acababa de lijar. Creo que deberías ver esto. Me limpié las manos en un trapo sucio. No me interesan las noticias, señor Álvarez. El mundo se puede quemar y yo no me enteraría. El mundo no, dijo él, mirándome a los ojos. Pero tu antiguo mundo sí se está quemando. Desdobló el periódico sobre la mesa. Era la sección de economía. El titular no era enorme, pero para mí fue como un disparo: crisis en estudio E&M. Fuga masiva de inversores tras el escándalo de la Torre Verde. Sentí un zumbido en los oídos. Me senté despacio. Leí el artículo. No era solo un proyecto fallido. Era un colapso sistémico. Hablaba de mala gestión de relaciones, arrogancia en las negociaciones y falta de comunicación. Mencionaba que 3 de los clientes más grandes, incluyendo al grupo japonés que yo había cultivado durante 2 años, habían rescindido sus contratos. Dicen que ella perdió el control, murmuró Álvarez, observando mi reacción. Dicen que insultó a un socio clave en una reunión pública. Cerré los ojos. Podía verlo. Podía imaginar a Elena, estresada, sin su filtro, y yo, sin nadie que le susurrara al oído que se calmara, sin nadie que hubiera preparado el terreno antes de la reunión. Elena era un Ferrari conducido a toda velocidad sin frenos y sin volante. Yo era el volante. Hay más, dijo Álvarez, sacando su teléfono. Me han estado llamando. ¿A usted? ¿Quién? Gente de la ciudad. Antiguos socios tuyos. Proveedores. Incluso un tal señor Rossi. ¿Rossi? El nombre me golpeó. El hombre que me miró con lástima. Sí. Parece que cuando los clientes preguntaban por ti, tu exmujer les decía que te habías retirado. Pero cuando las cosas empezaron a fallar, empezaron a indagar. Rossi me llamó porque recordó que yo tenía esta cabaña y que tú me ayudaste una vez. Álvarez hizo una pausa, y su voz se volvió suave. Mateo, te están buscando. Dicen que la empresa no funciona sin ti. Dicen que ella es el talento, pero tú eras la confianza. Y el dinero no sigue al talento, sigue a la confianza. Me quedé mirando el fuego de la chimenea. Debería haber sentido alegría. Vindicación. Te lo dije. Pero solo sentí una tristeza profunda. Todo lo que construimos, todo por lo que sacrifiqué mi identidad, se estaba desmoronando porque ella fue demasiado orgullosa para admitir que me necesitaba. No voy a volver, dije, tirando el periódico al fuego. Vi cómo la foto de Elena se consumía entre las llamas anaranjadas. Esa vida ya no es mía. Álvarez asintió y me puso una mano en el hombro. Lo sé, hijo. Pero el pasado es un animal terco. Si no vas tú a él, él vendrá a ti. Tenía razón. 2 días después, el pasado subió la montaña. Era una tarde de tormenta. El cielo estaba negro y el viento aullaba entre los pinos, golpeando las ventanas recién selladas. Escuché un motor. No era el motor asmático de la camioneta de Álvarez. Era un motor potente, alemán, rugiendo en una marcha baja, luchando contra el barro y las piedras del camino forestal. Me acerqué a la ventana. Un SUV de lujo, negro, brillante bajo la lluvia, se detuvo frente a mi cabaña. Estaba salpicado de lodo hasta el techo.
Parecía un alienígena en ese paisaje salvaje. El motor se apagó. La puerta del conductor se abrió. Y bajó ella. Elena. No la Elena de las revistas. Llevaba un abrigo de lana de vicuña que valía más que toda la cabaña, pero estaba empapado. Su pelo, siempre perfecto, estaba pegado a su frente por la lluvia. Bajó del coche y casi resbaló en el barro. Caminó hacia la puerta. No corrió. Caminaba como si le pesara el alma. Yo no abrí. Esperé a que llamara. 3 golpes. Débiles. Abrí la puerta. El viento metió hojas secas y lluvia en la entrada. Ella estaba allí, temblando. Me miró. Sus ojos recorrieron mi ropa de trabajo manchada, mi barba de 3 meses, mis botas sucias. Yo la miré a ella. Vi las ojeras profundas que el maquillaje no podía ocultar. Vi el miedo. Un miedo animal que nunca había visto en sus ojos. Hola, Mateo, dijo. Su voz era un susurro que el viento casi se lleva. Elena, respondí. No me moví para dejarla pasar. Mi cuerpo bloqueaba la entrada. Ella pareció sorprendida por mi frialdad, o quizás por mi tamaño. Parecía más grande ahora. O quizás ella se había hecho más pequeña. ¿Puedo pasar? Hace frío. Dudé un segundo. Luego, me hice a un lado. No por amor, sino por humanidad. Ella entró. El olor a su perfume, ese perfume floral y caro que solía encantarme, llenó la pequeña sala de madera y humo. De repente, el olor me pareció artificial, químico, asfixiante. Se acercó al fuego, frotándose las manos. Yo me quedé de pie, apoyado en la mesa de trabajo, cruzado de brazos. Bonito lugar, mintió, mirando las vigas desnudas y las herramientas oxidadas. Rústico. Es lo que es, dije secamente. ¿Qué haces aquí, Elena? ¿Cómo me encontraste? Rossi, dijo ella, sin mirarme. Rossi contrató a un investigador privado. Encontraron el rastro hasta Álvarez. Amenazó con demandarme si no te encontraba. ¿Para qué? Ella se giró hacia mí. Y entonces vi la magnitud del desastre. Sus ojos estaban rojos. Estaba al borde del colapso. Se van todos, Mateo. Todos. La frase salió como un vómito. Los japoneses. El consorcio de Dubái. Incluso los clientes locales. Dicen que la empresa ha perdido su alma. Soltó una risa histérica, breve y dolorosa. ¿Su alma? Yo soy el alma. Yo hago los diseños. Yo gano los premios. Gritó, y su voz rebotó en las paredes vacías. Pero ellos preguntan por ti. Preguntan quién va a supervisar la calidad. ¿Quién va a gestionar las crisis? Cuando les dije que nos divorciamos, cancelaron. Dijeron que el contrato era con el equipo, no con la artista. Me miró con una mezcla de odio y súplica. Tengo una auditoría el lunes. Si no presento un plan de reestructuración, y si no demuestro que el equipo original está intacto, el banco ejecutará los préstamos. Voy a perderlo todo, Mateo. La casa, el estudio, mi nombre. Se acercó un paso. Te necesito. Las palabras que esperé escuchar durante años. Las palabras que habrían sanado mi corazón hace 6 meses. Ahora, solo sonaban a manipulación. Me necesitas, repetí, masticando la palabra. No me quieres. No me extrañas. Me necesitas. Como necesitas una impresora o un software de cálculo. No seas estúpido. Estalló ella, volviendo a su tono habitual. ¿Es nuestra empresa? Es tu legado también. Te estoy ofreciendo volver. Te daré el 40% de las acciones. Te daré el puesto de director de operaciones. Título oficial. Salario de socio.
Lo que siempre quisiste. Solo tienes que volver, firmar unos papeles, aparecer en un par de cenas y calmar a Rossi. Me ofreció el mundo. El mundo por el que yo había trabajado como un esclavo. El 40%. Reconocimiento. Dinero. Miré a mi alrededor. A mi cabaña con goteras. A mis herramientas. A mi soledad. Y luego la miré a ella. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste la última noche? Pregunté suavemente. Me dijiste que yo no aportaba nada significativo. Que era un pasivo. Estaba enfadada, Mateo. Fue una estrategia legal. No. Fue la verdad. Tu verdad. Me acerqué a ella. Invadí su espacio personal. Ella retrocedió, intimidada por mi presencia física, tan diferente a la del hombre sumiso que recordaba. Lo siento, Elena, dije, y por primera vez en mi vida, la miré desde arriba, no desde abajo. Pero no puedo volver. ¿Por qué? Susurró ella, con los ojos llenos de lágrimas de pánico. ¿Por orgullo? ¿Por venganza? No, respondí, sintiendo una calma absoluta. Porque el hombre que construyó esa empresa contigo ya no existe. Murió la noche que me borraste del organigrama. Y el hombre que tienes delante, este hombre prefiere el frío de esta montaña al calor de tu infierno. Ella se quedó helada. La realidad la golpeó como un mazo. No iba a salvarla. El amo de casa había renunciado. Pero entonces, ella sacó su última carta. La carta más sucia. Si no vuelves, diré que tú robaste información confidencial. Tengo abogados, Mateo. Puedo arruinarte incluso aquí, en medio de la nada. Puedo hacer que pases el resto de tu vida en tribunales. Sonreí. Fue una sonrisa triste, pero genuina. Me acerqué a mi mochila vieja, la que estaba en el rincón. Saqué la libreta de cuero negro. Mi agenda. La puse sobre la mesa, entre nosotros. Adelante, dije. Hazlo. Pero antes, deberías saber que ayer recibí una llamada del señor Rossi. No a través de ti. A través de Álvarez. Elena palideció. ¿Qué? Me ofreció trabajo, Elena. No como tu asistente. Quiere que gestione sus proyectos inmobiliarios. Directamente. Sin intermediarios. Sin artistas. Solo gestión, confianza y resultados. Puse la mano sobre la libreta. Esta agenda es mía. Mis contactos son míos. Y ellos ya han elegido. El silencio que siguió fue más fuerte que la tormenta afuera. Elena miró la libreta. Luego me miró a mí. Y supo que había perdido. No solo la empresa. Había perdido el control. Elena miró la libreta de cuero negro. Luego mi rostro. Su máscara de arrogancia se rompió por completo. Las lágrimas que cayeron sobre su caro abrigo ya no eran de rabia, sino de derrota absoluta. Había venido a mendigar, a amenazar, a manipular. Encontró a un hombre al que no podía manipular, porque ya no tenía nada que perder. No me hagas esto, Mateo, suplicó. Por favor. Siempre hemos sido tú y yo. Éramos tú y yo hace 10 años, Elena. Luego fuiste tú y tu reflejo. Y yo fui la sombra que limpiaba los espejos. Hubo un silencio. Afuera, la tormenta amainaba, dejando solo el goteo constante de la lluvia sobre el techo de metal. No es solo el negocio, dijo ella, hablando por fin desde algún lugar profundo y herido. ¿Sabes por qué me obsesioné con que fueras un parásito? Negué con la cabeza. No con curiosidad, sino con resignación. Porque me aterrorizaba la idea de que tu felicidad fuera tan simple. Me aterraba que encontraras paz en la tranquilidad, en hacer café, en la lectura, en gestionar la vida. Si podías ser feliz sin el dinero, sin el ruido, sin el poder, entonces mi vida era una mentira. Se frotó los ojos. Te necesitaba.
No solo para el trabajo. Para sentirme completa. Y mi forma de negarlo fue humillarte. Necesitaba que fueras pequeño para que yo pudiera seguir creciendo sin sentirme culpable. Por eso te borré. Por eso te divorcié, porque eras la prueba de que se puede vivir sin mi circo. El aire se cargó de una verdad tan pesada que casi dolía respirar. Ella finalmente había desnudado su alma. Era narcisismo mezclado con inseguridad patológica. Gracias por la honestidad, Elena, dije, sintiendo que un nudo de años se deshacía en mi pecho. La necesitaba, aunque ya no cambie nada. Pero puede cambiarlo todo. Volvamos. Te daré lo que mereces. Podemos arreglarlo. No. No podemos. Porque el respeto es la cimentación de todo, Elena. Y tú demoliste la cimentación para levantar tu trofeo. No quiero tu dinero ni tu porcentaje. Quiero mi vida. Y mi vida ya no está en esa casa de cristal. Me acerqué a la puerta, abriendo el pestillo. Un soplo de aire fresco entró en la cabaña. El olor a tierra mojada y pino invadió el aroma artificial de su perfume. Tienes que irte, Elena. El camino es peligroso de noche. Ella entendió. Entendió que el no venía del rencor, sino de la decisión. ¿Y qué pasa con la empresa? Su voz era pequeña, como la de una niña perdida. La empresa se va a hundir, Elena. Porque la construiste sobre una ilusión. La gente no invierte en planos, invierte en personas. Y la persona en la que invirtieron eras la que hacía las cestas de regalo, la que escuchaba sus problemas, la que recordaba los cumpleaños. La que era invisible. Cogió su bolso, temblando. ¿Qué vas a hacer con la agenda? Nada, dije, mirando la libreta. La cogí y la tiré a una caja de herramientas, cerca del fuego. La guardaré. No la usaré para hacerte daño. La usaré para construir algo nuevo. En otra parte. Salió de la cabaña. Su abrigo brillante parecía una burla a la sobriedad del paisaje. Se metió en el coche. Me quedé en la puerta, observando cómo luchaba por girar en el camino embarrado. En el último momento, justo antes de que el SUV desapareciera entre los pinos, escuché el rugido ahogado de su motor. Y entonces, silencio. La tormenta se había ido. La pesadilla se había ido. La nueva arquitectura. Pasaron 6 meses más. Nunca volví a saber de Elena directamente. Las noticias se filtraron. Estudio E&M se declaró en quiebra y fue absorbido por un gran consorcio que se quedó con los diseños y se deshizo de la deuda. La casa de cristal en el centro de la ciudad fue vendida. Elena, la visionaria, desapareció de la escena pública. Yo, Mateo, me dediqué a mi nuevo trabajo. No era el director de operaciones de Rossi, era un consultor de confianza con un buen sueldo y una vida sencilla. Trabajaba desde mi cabaña restaurada, comunicándome solo con las personas que valoraban la honestidad y la palabra dada. Ya no vestía trajes. Usaba vaqueros, una camisa de franela y botas. Mi vida se había simplificado a los elementos esenciales, el olor a café, el trabajo duro, el aire de la montaña. Mi corazón, que había sentido ese frío mortal, había empezado a latir con un ritmo nuevo, constante y fuerte. Una tarde de verano, estaba sentado en el porche, lijando la madera para una nueva mesa. Los pájaros cantaban. El sol se filtraba entre los árboles. Recuerdo que me detuve, cerré los ojos y respiré hondo. No había tensión. No había ansiedad. No había miedo. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando que la otra persona aprobara mis acciones. Mi pasado me había enseñado una verdad brutal, me perdí en la arquitectura de la vida de otro, pero mi verdadero valor nunca fue el mármol o el cristal. Mi valor era la paciencia, la humanidad y el cimiento invisible de la confianza. Elena no me divorció por no aportar nada. Me divorció porque mi sencilla aportación expuso la compleja vacuidad de su propia vida. Abrí los ojos.
El sol brillaba en la madera recién lijada. Era suave al tacto. Perfecto. Me levanté, entré en la cabaña y encendí la estufa para calentar el agua. Miré por la ventana. El cielo estaba despejado. La cima de la montaña era visible, limpia y poderosa. Me serví el café, volví al porche y me senté, sintiendo el calor del sol en mi piel y el calor del café en mis manos ásperas. Había perdido un matrimonio, un imperio y 10 años de mi vida. Pero había ganado algo infinitamente más valioso. Y entre la inmensidad y el silencio de las montañas, lo entendí por primera vez, por fin, estaba en casa.